Representación en el plano de un conjunto bulón y tuerca de cabeza hexagonal de acuerdo a la norma 4520. Yo ya lo he predibujado en lápiz y para que se vea bien en la filmación voy a marcar con fibrón las líneas a mano alzada. Ustedes lo van a hacer en lápiz, en lámina A3, montado en tablero, donde van a hacer las horizontales con la regla deslizante y las verticales con la escuadra. Bien, según la norma 4520 tenemos que comenzar la representación del bulón y de la tuerca tomando la medida E. Esta medida E es el diámetro de la circunferencia circunscrita del hexágono de la tuerca y de la cabeza del bulón. Si vemos la tuerca en vista superior, vemos que tiene la forma de un hexágono. El hexágono es un polígono regular y como todo polígono regular se puede trazar a través de ella dos circunferencias. Una circunferencia toca todos los vértices del hexágono y la otra toca todos los lados. Esa circunferencia exterior que toca todos los vértices es lo que le llamamos la circunferencia circunscrita, al contrario de la interior que toca los lados, que es la circunferencia inscrita. A nosotros nos interesa la circunferencia circunscrita. Esta dimensión E de que nos habla la norma es el diámetro de esa circunferencia circunscrita. Y no es otra cosa, si vemos la cabeza del bulón, no es otra cosa que la longitud de la línea entre dos vértices opuestos del hexágono. Entonces, si medimos en este modelo que yo tengo acá, esa distancia, la distancia entre dos vértices de la tuerca, que no es ni más ni menos que el diámetro de la circunferencia circunscrita, vemos en el calibre que me da 42 milímetros. Bueno, me da un poquito más, pero como vamos a trabajar con tolerancia a 1 milímetro, tomamos, me dio casi exacto, 42 milímetros. Significa que esta dimensión de la que me habla la norma, este E, son esos 42 milímetros. La distancia entre dos vértices opuestos del hexágono, de la tuerca o lo mismo de la cabeza. Bien, ¿para qué nos va a servir esa E? El diámetro del bulón, de la varilla roscada del bulón, tiene que ser de la mitad, o sea, E sobre 2, del diámetro de la circunferencia circunscrita de la cabeza del bulón. Como nosotros habíamos medido un E de 42 milímetros, resulta que el diámetro de nuestro bulón tiene que ser de E sobre 2, o sea, 42 milímetros sobre 2, 21 milímetros. Ahora, ese diámetro es el diámetro de las crestas de los filetes de la rosca o de la raíz. Bien, según la norma, no se aprecia bien en el manual, pero si uno hace un poco de zoom se va a dar cuenta que ese E sobre 2 es de la raíz de los filetes de la rosca. Quiere decir que yo tengo que medir no las crestas, sino que tengo que medir la raíz. Y esa raíz me tiene que dar 21. Y acá en el calibre da un poquito más, pero da esos 21. En el dibujo lo representaremos con línea clase A, la cresta de los filetes de la rosca, y con línea clase B, la raíz de los filetes de la rosca. Esa raíz tiene un ancho de E sobre 2, o sea,
42 milímetros sobre 2, 21 milímetros. Entonces vamos a marcar 21 milímetros a partir de un eje longitudinal que pasa por el centro del cilindro. A partir de ese eje longitudinal, que lo estoy remarcando acá, a partir de ese eje longitudinal vamos a marcar estos 21 milímetros. Quiere decir que 10 milímetros y medio para un lado, 10 milímetros y medio para el otro lado. Y en línea clase B, o sea la línea fina, marcamos la raíz de la rosca, de los filetes de la rosca. Y en línea clase A, la cresta. La cresta tiene como diámetro 25 milímetros. Como la raíz tenía 21, significa que tiene 4 milímetros más, 2 milímetros para cada lado. Entonces, desde estos 21 que marcamos, 10 y medio para cada lado, marcamos 2 milímetros más. Y con línea clase A, o sea la línea gruesa, marcamos la cresta de la rosca. Ahí estamos. Una vez que terminamos de dibujar el cilindro roscado del bulón, vamos a dibujar la tuerca y la cabeza del bulón, que tienen la misma forma, la forma hexagonal. La forma de la cabeza y la forma de la tuerca son la misma, es un hexágono. Para ello vamos a medir el espesor de la tuerca, es de 20, igual que la cabeza. Y para representarlo, lo vamos a representar mediante un rectángulo que va a tener como medida E, que era la circunferencia circunscrita del hexágono que me forma tanto la tuerca como la cabeza del bulón. Entonces, dibujamos, ustedes esto lo hacen con regla y escuadra, la cabeza del bulón. Esto va en línea clase A, la línea gruesa. Esta es la cabeza del bulón y la tuerca. Todo en clase A. Bien. En vista lateral de esa tuerca y de esa cabeza vamos a ver una cara, que es la cara frontal, y en perspectiva vamos a ver las dos caras laterales. Para marcar, distinguir la cara frontal de las caras laterales, tenemos que marcar las aristas que las separan. El ancho de la cara frontal, siempre según la norma, debe ser de E sobre 2, o sea, igual al diámetro del bulón, de las raíces medido desde la raíz de los filetes de la rosca. E sobre 2 tiene que ser el ancho de la cara frontal. Y las caras laterales, como el ancho total de vértice a vértice es E, restado E sobre 2, me va a quedar E sobre 4 para cada lado. Y E sobre 4, siendo E 42, E sobre 2 21 y E sobre 4 nos daría 10 y medio. Entonces, desde la raíz de los filetes de la rosca hasta el final de la cabeza del bulón o de la tuerca, tenemos que tener desde aquí hasta acá 10 milímetros y medio. Y ahí quedaría dibujada la tuerca. Lo mismo con la cabeza. Desde el final de la cabeza hasta la arista de la cara central, de la vista frontal, 10 y medio. 10 y medio desde ahí hasta ahí. Y entre las dos aristas de la cara frontal, 21 milímetros. 21 más 10 y medio más 10 y medio nos va a dar los 42 milímetros del diámetro de la circunferencia circunscrita de la tuerca y la cabeza del bulón. Pero eso todavía no es el final. Si nos fijamos,
las aristas, los vértices de la tuerca no son filosos, no son puntiagudos, sino que están como pulidos, como achaflanados. Acá, en esta vista en perspectiva, se ve mejor. Esto no forma una punta, sino que está como cortado. Y eso de alguna forma hay que representarlo en la vista lateral. O sea que no es recto, sino que hay una curva. La cara frontal tiene dos aristas rectas y las otras dos aristas, la superior y la inferior, son curvas. ¿Cómo hacemos para representar esas aristas curvas? Bueno, la norma especifica que la curva superior e inferior de la cara frontal se debe representar con un arco de circunferencia de 3/4 de E. Quiere decir que en nuestro caso, que E era 42, tengo que hacer la siguiente cuenta. E por 3/4, o sea, multiplicarlo por 3, dividirlo por 4. Como tenía 42 milímetros, el E vale 42 milímetros, por 3 y dividido 4, me da 3 por 42, 126, y dividido 4 me da 31,5. Ese 31,5 es el radio de la circunferencia que tengo que marcar como arista superior de la cara frontal. Entonces, este arco tendrá que tener 31,5. Como el arco, su perímetro comienza acá, tengo que marcar el punto a 31,5. Entonces, yo acá me voy a ayudar con una regla, ustedes lo harán con la escuadra. Tengo 10 milímetros, 20, 30, 31,5. Aquí, donde marqué, estará el centro del arco de esa arista, de la arista de la cara frontal. Entonces marco desde el perímetro y voy a marcar el arco. Ese arco yo lo puedo continuar todo lo que quiera, pero va a tener que llegar únicamente hasta donde termina la cara. O sea, llega hasta ahí. Es hasta acá. Que es justo donde tengo la raíz de los filetes de la rosca del cilindro roscado. Hasta ahí. Y ahí estaría la curva de la arista superior. De la inferior se hace lo mismo, pero hacia el otro lado. Acá donde termina la tuerca, este es el punto de intersección con el eje longitudinal, y voy a marcar, en este caso, 31,5, pero hacia arriba. Vamos a hacerlo así. 10, 20, 30, 31,5. Ahí. Posicionamos el compás. Nos vamos hasta el perímetro y vamos a marcar esa curva. La cual comienza en el perímetro y termina ahí. Donde termina la cara. Sería esta curva acá. Donde termina la cara. Las caras laterales, que las vamos a estar viendo en perspectiva, serían esta y esta. También tienen dos aristas, izquierda y derecha, rectas, y una superior y una inferior, que son curvas. Esa curva también hay que hacerla con un arco de circunferencia, pero no es de la misma forma que el anterior, que era 3/4 de E marcados desde el eje longitudinal. Para marcar esas curvas de las caras laterales hay que primero continuar las curvas que habíamos hecho antes,
la superior y la inferior, las continuamos hasta que cortamos la cara lateral del final de la tuerca, en este caso hacia la derecha, y lo mismo para la izquierda. O sea que vamos a continuar este arco hasta llegar hasta ahí. Lo marcamos ese punto, y con la regla deslizante en horizontal nos vamos a desplazar desde ese punto de intersección hasta la mitad de la distancia, o sea, del ancho de la cara lateral vista en perspectiva. ¿Se acuerdan que la cara frontal tenía 21 milímetros y 10,5 para cada lado? Entonces 10,5 dividido 2, 5,25. Entonces marcamos 5 milímetros y un poquito más. Y ahí tengo marcado el centro del arco que ahora tengo que marcar para las aristas superior e inferior de las caras laterales. Fíjense que justo va a coincidir donde terminaba el otro arco. Y me va a tocar la cara superior, la arista superior. Voy a marcar mejor con el fibrón. Haciendo centro acá, voy a marcar. Y lo mismo para el otro lado. Continúo el arco hasta que corto el lateral izquierdo. Desde ahí, con la regla deslizante en horizontal, marco el centro a la mitad de del espesor de la cara lateral. Hago centro ahí y marco el arco. Lo mismo tengo que hacer para las caras inferiores. Era 3/4, marco el arco de la cara de la arista inferior de la cara frontal, lo continúo, corto la arista derecha, me vengo hasta la mitad y desde ahí, haciendo centro, desde acá, ese arco. Y lo mismo del otro lado, continúo el arco, corto, me vengo a la mitad, hago centro y marco la otra arista inferior de la cara lateral izquierda, sería en este caso. Repitamos el procedimiento que hicimos para la tuerca con la cabeza del bulón, para marcar las aristas curvas de la cabeza del bulón. E es el ancho total de la cabeza del bulón, E sobre 2 la mitad, E sobre 2 es el ancho de la cara frontal, E sobre 4 el ancho de las caras laterales, vistas en esta vista frontal. Para dibujar la arista superior nos vamos a desplazar desde la intersección del tope de acá de la cabeza por la línea longitudinal, por el eje longitudinal, una distancia de 3/4 de E, 31,5. 10 milímetros, 20, 30, 31,5 y marcamos el centro del arco. Con el compás hacemos centro, apoyamos en el perímetro y dibujamos el arco. Lo vamos a prolongar porque nos sirve para el otro arco después. Vamos a marcar la arista superior. Ustedes todo esto lo van a hacer en lápiz con compás, no tienen que marcar con fibrón ni nada. Lo mismo para la inferior, 31,5 hasta el centro, 10, 20, 30, 31,5. Hacemos centro con el compás, apoyamos en el perímetro y marcamos el arco. Ya quedó dibujada completa la cara frontal. Para las caras laterales teníamos que continuar el arco
hasta cortar el límite de la tuerca y desde ahí desplazarnos la mitad del espesor de la cara lateral. Era 10,5 milímetros, entonces 5,25. Lo mismo del otro lado. Ya lo voy a marcar. 5,25. Y desde ese punto, tomado como centro, marcamos el arco de las caras superiores. Lo remarco. Y haríamos lo mismo con las caras inferiores. Continuamos el arco, chocamos, lo mismo acá, y 5,5 milímetros de un lado, 5,5 milímetros del otro lado, tenemos el centro de los arcos. Fíjense que tiene que coincidir donde termina el arco de la cara frontal, donde comienza el arco, y tiene que tocar ahí. Les decía, tiene que coincidir acá donde termina la cara frontal y tiene que tocar la parte inferior, ahí tiene que tocar lo mismo acá. Y ahí me quedó las caras laterales. Todo en línea clase A, la línea gruesa. El eje longitudinal también va en línea clase E, que es 10 milímetros, espacio 1 milímetro y 2 milímetros. 10, 1, 2, 10, 1, 2. Una vez que terminamos la vista frontal, procederemos a dibujar la vista lateral izquierda, que, como todos saben, se dibuja a la derecha. Estamos haciendo representación en vistas ortogonales ISO-E. La vista lateral izquierda se dibuja a la derecha. En esta vista, la parte roscada del bulón, el cilindro, se dibuja de la misma forma. E sobre 2 es el ancho, dibujado en línea clase B, la línea fina. Y E sobre 2 más el espesor de los filetes de la rosca, que eran 2 milímetros en nuestro caso, la cresta de la rosca. La cabeza del bulón y la tuerca, en este caso, al verlo en vista lateral, ya su ancho no va a ser la distancia entre dos vértices del hexágono, sino que va a ser la distancia entre dos caras. Yo acá rotamos 90 grados y a los laterales tengo las caras. Entonces tengo que medir esa distancia, que es el diámetro de la circunferencia inscrita, que me da 36 milímetros. Quiere decir que nuestra tuerca en vista lateral tiene un ancho entre cara y caras opuestas, entre dos caras opuestas, de 36 milímetros. ¿Está bien? Y marcamos el eje longitudinal justo al medio. O sea, si de acá a acá tenemos 36, a la mitad es 18. Para nuestro eje longitudinal. Y lo mismo la cabeza del bulón. Tenemos 36 milímetros de ancho, a la mitad 18 milímetros.
En la vista lateral, observen en el modelo que ya no tendremos como en la vista frontal una cara enfrentada al dibujante, sino que al rotarla 90 grados únicamente tendremos dos caras laterales. No tendremos una cara enfrentada, sino dos caras laterales. Y el ancho de esas dos caras laterales se reparte justo a la mitad del ancho total. Entonces, si el ancho total de la tuerca de lado a lado es de 36 milímetros, el de una cara vista en esta vista lateral va a ser de 18. O sea que desde acá hasta acá 18 y 18 el otro lado. Y lo mismo la cabeza del bulón. 18 una cara y 18 la otra. Se ven únicamente dos caras en esta vista. En la vista frontal veíamos dos enfrentadas al dibujante y otras dos, perdón, una cara enfrentada al dibujante y dos en los laterales. Y en la vista lateral veremos únicamente dos caras laterales, en ángulo por supuesto. Bien, para dibujar las aristas de esas caras, bueno, tendremos aristas rectas a derecha e izquierda y tendremos aristas curvas en el superior y en el inferior. Esas aristas curvas se las hacen con arco de circunferencia y la norma nos dice que ese arco de circunferencia tiene que tener un radio de E sobre 2. Como E era 42, E sobre 2, 42 sobre 2, 21. O sea que vamos a tener que marcar esos arcos de un radio de 21. Haciendo centro justo en el centro de cada cara. Entonces, si desde esta arista a esta otra tenemos, era 36 dividido 2, 18, el centro estará a 9. Entonces, marcamos acá, acá tengo 10 milímetros, 9 estará ahí. Ahí estará el centro. Voy a marcar unos ejes secundarios, ya que se distingue. Y el otro estaría acá. Para marcar el arco, tiene que ser de un radio de E sobre 2, que era 21. Entonces, desde ahí marcamos 21, 10, 20, 21, justo ahí. Lo mismo del otro lado, 10, 20, 21. Hacemos centro con el compás y vamos a marcar esos arcos. Uno para una cara y el otro de la otra cara. Lo voy a remarcar para que se note. Hice centro acá y marqué un arco. Hice centro ahí, en el otro punto, y marqué el arco. Para las caras inferiores es lo mismo, pero hacia el otro lado. Era 21. Desde donde termina la tuerca. 21, 10, 20, 21. Hacemos centro con el compás y lo marcamos. Un arco y el otro. Lo voy a remarcar para que lo vean. Uno y el otro. Con la cabeza hacemos lo mismo. Marcamos dos ejes secundarios a la mitad. Acá teníamos 18, 10, acá es 20, así que 10, 15, 16, 17, 18. Y la mitad 9. Acá es 10, 9. Lo mismo del otro lado. Marcamos unos ejes secundarios para guiarnos. Nos van a quedar estos 4 puntos.
marcamos el centro, era 21, es sobre 2, 10, 20, 21, 10, 20, 21, y marcamos los arcos. Uno y el otro. Y lo mismo para el otro lado. Veintiuno, 21, compás, marcamos los arcos. Procuren de tener la punta bien afilada del compás para no marcar en falso. Y ahí estaríamos con la vista lateral. Ya solo nos restaría dibujar la vista superior, que lo van a hacer ustedes, ya que consta únicamente de circunferencias y de un hexágono. Para dibujar este hexágono, recuerden de lo que aprendieron en primer año, de que el hexágono es un polígono regular, es el único polígono regular cuya longitud de sus lados es igual a la longitud del radio de la circunferencia circunscrita. Entonces, teniendo eso en cuenta, deberían poder dibujar la vista superior sin problema. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que las líneas que quedan ocultas, la norma no las dibuja. Podemos hacer eso, no dibujarlas, o podemos dibujarlas con línea de trazo, que es el tipo de línea que se usa para las líneas ocultas. Cuando yo realicé el dibujo, dibujé las líneas normalmente, pero tendría que haberlas dibujado con línea de trazo. Por ejemplo, esta. Son todas las líneas ocultas, van con línea de trazo. Bien. Y con eso tienen ya todas las herramientas para poder representar un conjunto de bulón y tuerca de acuerdo a la norma IRAM 4520 en sus vistas frontal, lateral izquierda y superior. Que se diviertan.